Señores, ¿cómo están? La clase de hoy, viernes, vamos a mirar, es la última clase antes del corte, ¿no? Tenemos el corte el próximo viernes y tenemos también un quiz este lunes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar 3 temas por hoy. Algo que de pronto lo que no hice énfasis fue en lo siguiente. Primero, dice funciones definidas a trozos. Funciones definidas se llama así, a trozos. Bien, resulta que el primer ejemplo que nosotros vimos fue este, ¿no? Este ejemplo ya se cubrió. Es la función definida a trozos por excelencia, es precisamente la función valor absoluto. Esa función valor absoluto dice lo siguiente, ¿no? Dice f de x, ¿sí? Igual a valor absoluto de x, ¿a qué es igual? Es igual a menos x cuando x es menor que 0. Y es igual a x cuando x es mayor o igual que 0. ¿Y cómo se representa gráficamente una función definida a trozos? Su gráfico sería así. Usted pinta los ejes, ¿sí? X, y se da cuenta de lo siguiente. Para cuando x es menor que 0, es menos x. Así. Y para cuando x es mayor que 0, aquí se cierra el contacto, es x. Vea usted que antes de 0, la función vale menos x. Y después de 0, la función vale x. Aquí no abarca al 0, aquí lo abarca, o sea, pero de todas maneras aquí hay un empalme. ¿Perfecto? Eso se llama una función definida. Una cosa a la izquierda de 0, otra a la derecha, es la primera función a trozos. Pero vamos a mirar otro ejemplo. Para tratar de ahorrar espacio en este tablero, veamos otro ejemplo. Tengo pues ahora esta función, un poquito más compleja, ¿no? F de x igual, pongámosle 2 para cuando x sea menor que menos 1. X cuadrado para cuando x sea mayor o igual que menos 1 y menor que 1. Y 2x o x mejor, x para cuando x sea mayor o igual que 1. Aquí había 2 trozos, aquí hay 1, 2, 3 trozos. Puede haber cualquier número de trozos. Entonces, ¿cómo sería el gráfico de esa función? Para representarla, nuestro gráfico iría así. Estos son los ejes. Este es el eje X, este es el eje Y, ¿sí? Y entonces sería, los rompimientos son en menos 1 y en 1. Entonces, este es menos 1 y este sería 1. Entonces, ¿cómo se comporta? Antes de menos 1 vale 2. Pero en el eje esto sería 2. 2. O sea que antes de menos 1 la función viene valiendo 2. Constante. Al llegar a menos 1 termina abierto porque no lo incluye. Después, aquí arranca desde menos 1 la parábola. La parábola viene así. ¿Y cómo termina? Abierto. Pero después viene la recta y la recta empalma acá con 45 grados, ¿no? Así. Se llama la recta y igual a x. Que si yo la prolongara vendría por acá. Entonces, ¿cuántos trozos hay? Un trozo, la recta constante. Segundo trozo, la parábola. Y tercer trozo,
esta recta, que se llama la recta y igual x, para cuando x sea mayor o igual a 1, y se logra un empalme aquí de las dos. Esas que están ahí se llaman funciones definidas a trozos. ¿Listo? Vamos a mirar a continuación el tema central de hoy. El tema central de hoy, segunda parte de hoy, pues yo puedo definir más funciones a trozos. Entonces, el tema que sigue, segundo tema de hoy, es este. Sería pues segundo. Vamos a hablar de funciones exponenciales. Uno pensaría que hay una sola, no, hay muchas funciones exponenciales. Por eso se llaman así, funciones exponenciales. Vamos a dar esta definición. La definición genérica es así. Nosotros llamaremos función exponencial con base a mayor que 0. Una pregunta. La base de una función exponencial no puede ser negativa porque no estaría definida. A la siguiente. Una función exponencial tiene esta nomenclatura. Bueno, pongámosla aquí en el centro, ¿no? F de x igual a la x. En la función exponencial, a es la base y la variable es el exponente. O sea, ese es el prototipo de lo que es una función exponencial. Bien, pero para tomar familiaridad con la función exponencial, vamos a mirar un primer ejemplo. Entonces, este primer ejemplo es una muy sencilla, que se va a llamar f de x, ¿sí? F de x igual 2 a la x. Como no tenemos todavía mucha experiencia con ella, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí un sistema cartesiano, x, y vamos a hacer una pequeña tabla, ¿no? Una tabla donde tomemos valores. Hagamos la tabla en un espacio donde pueda caber, por ejemplo, por acá. Entonces vamos a hacer aquí una tabla, ¿sí? Entonces sería así. Esto es x y esto sería 2 a la x. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando x vale 0? 2 a la 0 es 1. Quiere decir que este es un punto de la gráfica. Como se hace en los primeros cursos que uno hace de graficación. Cuando x vale 1, 2 a la 1 es 2. O sea, cuando vale 1, 2 a la 1 es 2. ¿Qué pasa cuando vale menos 1? 2 a la menos 1 es 1 medio. Entonces, aquí en menos 1 vale 1 medio. Listo. Entonces yo podría seguir tomando valores, pero siguiendo una lógica más o menos consecuente con el comportamiento de esos puntos, yo puedo observar que la gráfica, siguiendo es así. Y la cuestión es que todas las funciones exponenciales se parecen, porque voy a hacer esto, miren una cosa, 2 a la 0 es 1 y 2 a la 1 es 2, ¿ve? Entonces voy a poner allá a este lado otra función
que sea, por ejemplo, 3 a la x, para mirar que el cambio es muy pequeño aparentemente, lo cual nos da una idea de que todas las exponenciales se comportan así. Por eso cuando se habla de que hay un crecimiento exponencial, es un crecimiento con este tipo de comportamiento. Entonces, vamos a mirar otro ejemplo acá. Entonces, el otro ejemplo sería este. Ejemplo. El otro ejemplo es, vamos a llamar la función g de x para cambiar de nombre y llamémosla 3 a la x. 3 a la x, ¿cómo sería la tablita? Poner x acá y 3 a la x acá. Cuando x vale 0, vale 1. Cuando vale 1, vale 3. Y cuando vale menos 1, vale 1/3. Muy parecida a la anterior. Pero esa gráfica, ¿dónde la puedo yo representar? Pues sería ideal representarla aquí con ella, ¿no? Vea. Cuando vale 0, vale 1. Cuando vale 1, vale 3. 3, ¿no? Porque cuando vale 1, vale 3. Y cuando vale menos 1, es 1/3, que es más por debajito. O sea, que esa segunda gráfica de la G es esta. Así. O sea, que va más empinada que esta. Porque en 1 esta vale 2 y esta vale 3. Pero igual se comportan de esa manera. Entonces, aquí ya cabe... perdón, esta que está aquí es la función, por eso la llamé diferente. Y igual 3 a la x. Y esta que está en azul es la función que la voy a llamar y igual 2 a la x. ¿Ve? Ahí las tengo. Pero resulta que entre esas dos funciones hay una que es muy especial, que es la siguiente. Resulta que existe un número que es el número e. Entonces vamos a mirar un ejemplo tercero. Ejemplo. Vamos a llamar la función h de x igual e a la x, donde e es aproximadamente 2.7 con una cantidad de decimales impresionante que se llama el elemento, el número de Euler. Número de Euler, que es la base de los logaritmos naturales que más adelante vamos a ver. Entonces, ¿dónde va a estar la gráfica? Si este es 3 y este es 2, pero este es 2.7, tiene que estar por aquí, entre 3 y 2.7. Y aquí tiene que venir entre estas dos. O sea que esa gráfica que está allá es una función que se mete entre la roja y la azul, ¿sí? Pasa por este punto porque todas pasan por ahí y se desarrolla aparentemente más pegada a la roja que a la azul, y esa negrita que va ahí se llama la h de x igual e a la x, o llámela usted también y igual e a la x. Y ahí tiene usted tres exponenciales con diferente base, con base 2, con base 3 y con base e. Aquí está e a la 1 que es 2.7. ¿Listo? Bien, señores. Eso es como la primera parte de las funciones exponenciales. Ahora, ya tenemos una idea del comportamiento exponencial, ¿no? Claro que faltaría mirar un detalle. ¿Y qué pasa si la base, todas las bases aquí eran cuánto? La base fueron 2, 3 y e. 2, 3 y e. Pero ¿qué pasa si la base es un número menor que 1? Por ejemplo, esta. Otro ejemplo, ¿sí? Para que todo quede cubierto. Ejemplo. ¿Cuál sería
la función y igual o llamémoslo h, k de x, ¿no? Más bien k de x, para que entre dentro de la misma sintonía de aquellas, ¿no? Vamos a llamarla 1/2 elevado a la x. Entonces, ¿cómo sería la tablita para ella? Toma una tablita aquí pequeña, ¿sí? X y 1/2 a la x. Cuando x vale 0, vale 1. Uy, o sea que también pasa por acá. Pero cuando x vale -1, esto vale 2. Porque -1 invierte 2. O sea que -1 vale 2. Y cuando x vale 2, aquí x y aquí 1/2 a la x. Cuando vale 2, vale 1/2. O sea que aquí vale 1/2. O sea que es una curva que mire cómo va. O sea, es como la simétrica de esta que está acá, ¿no? Del azul. Claro, porque es 1/2, ¿no? Listo. O sea que si todas las bases son más pequeñas que 1, todas las curvas bajan. Pero si la base es más grande que 1, todas las exponenciales suben. Eso es lo que quería comentarles. Bien. Entonces, sigamos con esto. Como la función exponencial es una función creciente, o es una función 1 a 1, puede ser inyectiva, pasa lo siguiente. Vamos a hacer esta definición. Entonces la definición es dice, si la función f de x es igual a una constante a elevada a la x, de nuevo, con a mayor que 0, puede ser 1/2, puede ser 2, lo que quiera, llamaremos inversa de f a la siguiente función. A f a la -1 de x es logaritmo en base a de x. O sea, ya les muestro un detalle. Tal vez ustedes hayan visto, tal vez aquí lo vimos, o si no, ¿qué pasa cuando una función se enfrenta a su inversa? Entonces, miren, ya vimos con cuidado, la función a la x es así, ¿no? 1, ¿cómo es una función exponencial? O sea, ¿cómo sería esa función? En general, ya tenemos una idea de cómo se comporta. Entonces, por aquí vale 1, por aquí en 1 vale a, ¿sí? Lo que valga a, y la función exponencial se comporta así. Y empieza a crecer. ¿Listo? Entonces, cuando uno va a pintar la inversa de una función, es conveniente que pinte la recta y igual a x. La recta y igual a x es una recta que lleva 45 grados y que va así. Se llama la recta y igual a x. Y la función inversa viene así. Viene simétrica. O sea que si aquí hay asíntota horizontal, la inversa lleva aquí asíntota vertical. O sea que la función inversa de esa la voy a pintar con otro color. A ver cuál me sale mejor. De pronto este. Sí, con este color. Hay simetría. O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que esta función que está acá
Esta rojita se llama la función f de x igual a la x. Y la inversa, que está enfrentada por la recta y igual a x, se llama la función f a la menos 1 de x igual logaritmo en base a de x. Es decir, el logaritmo es la inversa de la exponencial. Otra manera de mirarlo es así. Vamos a mirarlo de esta manera. Vean. Si el logaritmo, o más bien, si y es igual a la x, equivalentemente como cualquier función inversa, x es el logaritmo en base a de y. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mire, si la exponencial manda a x en y, por ejemplo, mire, ¿quién es la exponencial? La exponencial manda el 0 en 1. El logaritmo manda el 1 en 0. O sea, este punto es simétrico con este. ¿Cuáles son los? Si este punto fuera el punto XY, este punto simétrico que está acá es el punto YX. Este punto es el punto 1, 0. Este punto que está acá es el punto 0, 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mire, a a la 1 es 0. Perdón, qué pena. A a la 0 es 1. Entonces el logaritmo de 1 es 0. Funciona de esa manera. Ahora, a uno cómo le enseñan el logaritmo en sus clases. Bachillerato. A mí me lo enseñaron así. Logaritmo en base a de un número es el exponente al cual hay que elevar la base para que dé el número. Pero aquí se entiende mejor de esa manera. Eso fue lo que me lo aprendí en bachillerato. ¿Quién es el logaritmo en base a de un número? El logaritmo en base a de un número es el exponente al cual hay que elevar la base a para que dé el número. Pero es mejor así. ¿Ven? Bueno. Entonces quería presentar esas dos funciones que son el logaritmo y la exponencial. Vamos a mirar ahora una aplicación de la... Bueno, propiedades. Vamos a mirar las propiedades rápidamente. Propiedades. Hay que mirar las propiedades del logaritmo y las propiedades de la exponencial para poder trabajar con ellas. Entonces, yo puedo trabajar con cualquier base. ¿Bien? Entonces, veamos las propiedades de esas funciones. Propiedades. Entonces, primero, vamos a tomar como primero la función f de x es igual a e a la x. ¿Listo? Perdón, a la x, para que sea para todas. Aquí se abarcan todas las exponenciales, a la x. Entonces, ¿cuál es la primera propiedad? ¿Cuánto vale f de x más y? Esto es igual a la x más y. Pero propiedades de los exponentes me dicen que esto es a la x por a la y. O sea, esto me da f de x por f de y. ¿Listo? Primera propiedad, ¿no? Primera propiedad. O sea, esta función manda una suma en el producto. Segunda propiedad. ¿Cuánto vale f de x menos y? Vale a la x menos y. ¿Pero esto qué es? A a la x por a la menos y. ¿Pero esto qué da? A a la x sobre a a la y. Manda una resta en el cociente de las imágenes. Bueno, esas dos propiedades, ¿y cuál es la otra propiedad como más sencilla? Es esta, ¿no? ¿Cuánto vale f de 0?
f de 0 es igual a la 0 y a la 0 es 1. O sea que el exponencial siempre manda al 0 en 1. Esas son las propiedades básicas del exponencial. ¿Ve? Ahora, ¿cuáles son las propiedades del logaritmo en base a? Claro, las propiedades del logaritmo se desprenden de estas, pero las voy a enunciar simplemente. Entonces, vamos a mirar las propiedades del logaritmo, que son también importantes de recordar. Entonces serían así. Las propiedades del logaritmo marchan así. Sería, segundo, 1, 2. Sería, ¿cuánto vale? Bueno, sea g de x igual al logaritmo en base a de cualquier x. ¿Bien? ¿Cuáles son las propiedades del logaritmo? La primera, la más importante de las propiedades del logaritmo es esta. ¿Cuánto vale g de x por y? G de x por y es logaritmo en base a de x por y. ¿Listo? Pero el logaritmo de un producto es logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Esa es la propiedad más importante del logaritmo. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. ¿Cuál otra propiedad es importante parecida a las anteriores? Segundo, ¿quién sería g de x sobre y? Pues g de x sobre y es logaritmo en base a de x sobre y. Pero otra propiedad importante es que el logaritmo de un cociente es el logaritmo en base a de x y le quitamos el logaritmo en base a de y. ¿Y cuál es la tercera así importante del logaritmo? Es esta, miren. Tercera. Bueno, aquí hay como una adicional que ¿quién es g de x a la y? Es igual al logaritmo en base a de x a la y. Esta propiedad también es importantísima del logaritmo, porque cuando usted tenga un logaritmo con un exponente acá, el exponente se lo puede bajar. Y lo puede bajar ubicándolo ¿dónde? Y por el logaritmo en base a de x. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué son importantes estas funciones? Vamos enseguida a presentar una de las aplicaciones más importantes de la función exponencial, que es la siguiente. Entonces, a esto se le llama crecimiento, digamos una aplicación, ¿sí? Una aplicación del exponencial. Aplicación de la función f de x igual, por ejemplo, pongámosle e a la x, que puede ser la más importante, que es la que tiene base e. Entonces, vamos a ver esta definición. Diremos que una población cuando uno habla de una población, hay diferentes tipos de población que vamos a analizar. Pueden ser habitantes de un país o de una ciudad, habitantes, ¿no? Pero también pueden ser, por ejemplo, tiene un cultivo de bacterias. La levadura es un cultivo, o bacterias para diferentes experimentos. Bacterias.
O también puede ser crecimiento de animales, ¿no? Por ejemplo, usted puede tener animales que se reproduzcan, conejos, ratas, etcétera, para diferentes experimentos. Diremos que una población se llama PDT. PDT, que es población en función del tiempo. Posee crecimiento exponencial de algo que estamos hablando en estos días tan terrible. Crecimiento exponencial. Si la población en función del tiempo se comporta así: P sub 0 por, pongámosle por una base A elevado a la T. Eso se llama crecimiento. A elevado a la K por T. Estas son dos constantes que se pueden determinar. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con una población como hay en el libro. En el libro hay varios ejercicios de este estilo que les voy a mostrar. Entonces, bueno, pronto en los talleres los van a encontrar ustedes. El ejercicio dice, un ejercicio. Digamos que en el instante 0, vamos a ponerlo en años. Hay 100 parejas de, hay 100 conejos. ¿Cómo sería? 50% machos, ¿de acuerdo? O sea, equilibrados. Vamos a ponerlo así, pero son 100 conejos, para respetar las leyes de la naturaleza. Entonces, 100 conejos, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un problema que se puede presentar en cualquier cultivo de conejos o cualquier cría de conejos, es la palabra así. Dice, al cabo de 2 años, había 400. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cuántos conejos habrá? En el quinto año? Miren, hay un error garrafal que la gente comete y es pensar que esto es lineal. No, es exponencial. Entonces, como es exponencial, perdón, vamos a colocar una cosa. Vamos a ponerle que la base se así. Vamos a hacer lo siguiente. Asuma que el comportamiento de la cría de conejos tiene base E. Entonces, si se sabe que la población de conejos está gobernada por la ecuación P sub 0 con base E por E a la KT, ¿sí? Hay que resolver el problema, ¿sí? ¿Cuántos conejos habrá en el año si se sabe esto? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa?
Entonces empecemos. Tomamos los datos de la cría de conejos y los utilizamos de la siguiente manera, que es, ¿cuánto vale en el instante cero? ¿Cuánto vale P de cero? La población de conejos en el instante cero sería P sub 0 por E a la 0. P sub 0 por E a la 0 es P sub 0. ¿Y P sub 0 cuántos conejos son? 100 conejos. O sea, en todo modelo exponencial, P sub 0 representa la cantidad en el tiempo cero. O sea, se llama cantidad inicial. Cantidad inicial de conejos. O sea, usted empezó la cría con 100 conejos. Entonces el modelo va un poquito avanzado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este P sub 0 vale 100. Pero sigamos con el otro dato. Al cabo de 2 años ya llegamos a 400 conejos. Bueno, yo espero que no esté exagerando, pero los conejos tienen fama de que se reproducen muy rápido, ¿sí? Entonces, empecemos. ¿Cómo sería P de 2? P de 2 sería igual a P sub 0, que es 100 por E a la 2K. Pero 100 por E a la 2K me da 400. ¿Por qué? Porque al cabo de 2 años hay 400 conejos. Bien, entonces, así las cosas, con esto yo puedo encontrar el valor de K. Pero ¿cómo lo hago? Despejo. Me queda que E a la 2K es 400 sobre 100, me da 4. Pero esta es una ecuación. ¿Cómo se halla 2K? Se toma logaritmo a ambos lados. Logaritmo natural, que es el inverso del logaritmo en base E. Se toma logaritmo natural a ambos lados. Entonces se hace esto. Como la base es C, la inversa haría logaritmo natural. Entonces yo digo lo siguiente. Vean este procedimiento que es importante conocerlo. Logaritmo natural de E a la 2K es igual al logaritmo natural de 4. Pero este 2K baja y me queda que 2K logaritmo natural de E es igual al logaritmo natural de 4. Pero logaritmo natural de E es 1. Porque E a la 1 es E. Logaritmo de un número del exponente es 1. Entonces me queda que K es igual, aquí encontré el valor de K. K es logaritmo natural de 4 sobre 2. Listo. Aunque el logaritmo natural de 4 es 2 a la 2. Entonces me queda 2 logaritmo natural de 2 sobre 2. Porque 4 es 2 a la 2. Entonces se va 2 con 2 y me queda logaritmo natural de 2. Listo. Ese es el valor de la constante. En este momento tenemos el problema completo. Completo es que el modelo ya lo tenemos con todas las características, y el modelo completo, cuando yo hablo de modelo completo, es así: que la población de conejos en función del tiempo obedece a esta ley. P sub 0 es 100 por E a la K, o sea, a la K, que es logaritmo natural de 2, que es el valor de K, multiplicado por el tiempo. Listo. Entonces, mi pregunta, ¿cuántos conejos habrá en el 5.º año? Entonces, calculo, la pregunta es, cuando el tiempo vale 5 años, ¿cuántos conejos habrá? Entonces sería, población de conejos al cabo de 5 años sería 100 por E a las 5 veces el logaritmo natural de 2. Este te lo coloco primero ahí para que no se confunda con el logaritmo, con la parte interna. Y esto me va a dar,
yo puedo subir el 5 acá y me queda que es igual a 100 por e a la logaritmo natural de 2 a la 5. Pero estas funciones se cancelan porque son inversas. Entonces me queda 2 a la 5 es 32. Entonces me queda 32 por 100. Uy, ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? 2, logaritmo natural de 2, ¿no? Al cabo del quinto año, en 5 años, va a haber 3.200 conejos. Perdón, ¿yo qué hice? Sí, en 2 años, sí, claro. Mira. Analicémoslo de esta manera. En 2 años, esto pasó a 400. En los siguientes 2 años va a pasar, o sea, el cuarto año pasa a 800. Pero aquí hay un detalle, ¿no? 2 a la 5, logaritmo natural de 2, población nuestra. A ver, ¿qué pasa? Aquí hay algo raro, ¿no? ¿Qué pasa a los 2 años? Me queda 2 a la 2, 4, sí, me da 400. En 2 años me da, ¿en 2 años cuánto me da? En 2 años me da 2 a la 2, 4, 4 por 100, 400, está bien. En 5 años, que 5 años me da 2 a la 5, 2 a la 5 es 32, 3.200 conejos. O sea que eso se vuelve, ya son la disparada, ¿no? O sea, la disparada es lo que está pasando ahora con el coronavirus, que antes crecía un poquito y ahora están creciendo de a 1000. Eso es lo que está pasando. En meses, ¿no? Hablándolo de meses. Crecimiento exponencial es de cuidado, señores. Bueno, entonces quería mostrarles que si en 2, no, pero qué pena, en 2 años se cuadruplica. Había 100, se cuadruplica. En 4 años se cuadruplica a 1600. Ahora sí. Y 1600 para que dé 3200 ya se entiende bien. Se me duplica, exactamente. Ahora sí está bien. Está bien, ahora sí. Listo. Si se cuadruplica cada 4 años, claro que sí. Ahí está. Sí me cuadra ahora sí. Se cuadruplica cada 2 años, perdón. Cada 2 años se cuadruplica. A los 2 años. Entonces, cuando llegue al cuarto año, esto da 1600. Cuando llegue al sexto año, daría como 4000. Bueno, como es la cosa, los datos son así, porque el comportamiento exponencial tiene esa característica. Si pasa 100 y pasan 2 años, dan 400. O sea, cada 2 años se cuadruplica. Cuando pasen 2 años más, esto va a dar 1600. Y cuando pasen 2 años más, 4 por 6, 24, dando 6400. Claro, 3200. Listo. Está bien, es la mitad. Ese es un detalle. Bueno, señores, en la próxima clase del día miércoles, para, ¿cómo se llama? Facilitar un poquito lo del desarrollo, hacemos lo mismo la vez pasada. Yo hago una clase muy especial para orientarlos en la presentación del examen, como hicimos en el anterior corte, que yo creo que les fue bien. Entonces, estudien, hagan los talleres y mucha suerte. Que estén muy bien, señores, que pasen buen día.